Siempre, Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias, Ángel. Saludos a mi querido Chavita, amigos del auditorio. Muy buenos días. Qué gusto recibirte esta mañana. Y bueno, como ustedes saben, si alguien tiene el expertise de los grandes temas internacionales es Rodrigo, a quien le agradecemos muy generosamente que hoy platique con nosotros sobre lo que se verá justamente hoy en la Casa Blanca, este encuentro entre los presidentes Biden y López Obrador. ¿Qué habremos de esperar ahí, Rodrigo? Bueno, el primer punto, Ángel, es de dónde venimos. Venimos de un desaire del presidente Es López verdad, Obrador a la Cumbre de las Américas, que es una cuestión que uno hubiera esperado que me hubieran castigado al presidente por no haber ido a esta importante cumbre que el presidente Biden estuvo impulsando. Era una cumbre en la que no siempre se celebraba en Estados Unidos. En esta ocasión fue en Los Ángeles, y el presidente López Obrador hasta el final dijo: no voy a ir porque no invitaron a mis amigos de este selecto grupo de países pues que son criticados por la administración Biden de violar derechos humanos, como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y a pesar de eso, recibe ahora la invitación a ir a la Casa Blanca a una reunión en estos momentos con la vicepresidenta Kamala Harris, quien ha sido la encargada de tratar todos los temas de migración de Centroamérica, que obviamente pues incluye el paso de estos migrantes por México. Es la primera reunión que tendrá el presidente López Obrador, y en unos minutos más estará reuniéndose con el presidente Biden en los tres temas que definen siempre la relación entre México y Estados Unidos: migración, seguridad y comercio internacional. Esos son los tres grandes temas que siempre han estado sobre la mesa, y en este momento pues el tema de migración, pues el lamentable tema que vivimos, ¿no? Con los migrantes mexicanos, centroamericanos que fueron encontrados en el tráiler allá en Texas, pero también los accidentes que hemos vivido ya en la frontera sur de nuestro país, ¿no? Que es una consecuencia de una militarización de la frontera sur, que es un acuerdo que se tenía desde el presidente Trump, en el sentido de México se compromete a taponar la frontera sur para evitar un mayor flujo de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos, cuestión que se ha cumplido con, lamentablemente, algunas situaciones que hemos visto en la parte sur de nuestra frontera. En temas de seguridad está un nuevo tema, que es la cuestión del fentanilo, que es una droga que está hoy en día, digamos, en apogeo muy potente, pero que ha ocasionado muchas muertes en Estados Unidos, y donde los grupos de la delincuencia organizada de México han estado indudablemente también formando parte de esta red de tráfico de este estupefaciente. Y en el tema económico, pues el tema de la inflación, ¿no? que está afectando a todo el mundo. Analizar los temas de las cadenas de suministros que integren tanto México como Estados Unidos y eventualmente Canadá. Y de cara estos acuerdos a lo que son los temas internos que cada presidente trae en la agenda, sobre todo la cuestión de las elecciones intermedias que habrá en Estados Unidos para noviembre, donde hay un gran riesgo de que los demócratas pierdan, si no las dos, por lo menos alguna de las cámaras, donde se tiene una minoría. Están empatados en el Senado, y lo que es la cara a las elecciones presidenciales de México en 2024. Entonces, siempre la retórica del presidente López Obrador hacia temas de Estados Unidos, haciendo críticas, haciendo llamamientos, algunos golpes bajos, pues bueno, eso también de alguna forma vende a las bases del presidente que estos discursos obviamente caen bien entre los simpatizantes del presidente López Obrador. El presidente López Obrador adelantó ya que habrá de mencionar a dos figuras importantes para la historia de Estados Unidos. Estamos hablando del presidente Roosevelt y también de Martin Luther King. ¿En qué contexto crees que se vaya a hacer esta mención? Bueno, por una parte, en el caso de Roosevelt, ha dicho que fue un presidente que trató bien a México, y relacionado también con el gran número de deportaciones que ha habido por parte del presidente Biden. Habitualmente uno pensaría que es con los republicanos con los que nos iría mal, pero es más con los demócratas los que tienen. El presidente Obama rompió récords de la cantidad de deportaciones de mexicanos hacia México. Entonces, estas cuestiones evidentemente es una cuestión que se pone sobre la agenda. Otro tema que estaba olvidando mencionar, Ángeles, hablando de actores de contexto internacional importante, el caso de Julian Assange, que es también
un ofrecimiento que el presidente López Obrador hizo a este periodista, como que un doble discurso ahí de que está muy preocupado por los periodistas extranjeros, pero pues acá creo que la situación lamentablemente que atraviesan el ejercicio del periodismo en México pues sigue sin ser el mejor. Entonces son estas contradicciones, y el caso de Martin Luther King, hay que recordar el gran problema que sigue habiendo en Estados Unidos sobre cuestiones de racismo. Sí. Y bueno, indudablemente podrá utilizar a estas figuras tal vez para soltar ahí algunas declaraciones. Es poco probable que se logren acuerdos muy a fondo, porque además requerirían algunas autorizaciones para acuerdos importantes del Congreso de Estados Unidos, cámaras, claro, donde López Obrador no tiene una importante simpatía. Y menos ahora después de todo lo que ha venido diciendo en las últimas semanas. Es correcto, y sumarle también el intento de la reforma energética, donde también muchos inversores estadounidenses ven con riesgo las decisiones que se han tomado acá por la 4T. Entonces luce difícil que podamos tener algunos acuerdos ya aprobados en corto plazo. Quedará probablemente más en cuestiones de discurso con los temas que hemos mencionado. Es decir, va a ser más para la foto que para el tema de soluciones de fondo a un tema que de por sí es complicado, que es el de la migración, por ejemplo. Sí, ¿no? se ve complicado, y además porque es una cuestión que el presidente Biden tiene que manejar con mucho cuidado, porque la popularidad del presidente Biden no está en el mejor momento, con cuestiones en la inflación, la alza en los combustibles, cuestiones que no tenían que ver con él, pero bueno, evidentemente viene relacionado con la guerra en Ucrania, pero esto ha tenido indudablemente un impacto importante en las finanzas del mundo, pero evidentemente también de ciudadanos estadounidenses, sí, que pues pasará factura a los políticos seguramente en las próximas elecciones de noviembre de este año, que marcará la segunda mitad del periodo de gobierno del presidente Biden. Es que bien complicado, que de por sí lo ha tenido, pero ya sabemos, siempre que al norteamericano le tocas el bolsillo, siempre hay una consecuencia voto de castigo político para el funcionario que esté en ese momento ahí, ¿no? Es correcto. Veremos cuáles son las razones por las que van a votar los estadounidenses. Es muy importante. Habrá algunas personas que estén en desacuerdo con lo que pasó con el caso Roe versus Wade. Habrá otras personas que digan, bueno, aunque estoy en contra de lo que pasó con esa cuestión, pero el tema económico para mí es más importante. Entonces habrá que definir por la región estadounidense cuál fue el motivo que llevó a la gente a votar por uno u otro candidato, porque hay varias razones por las que uno vota. Habrá que ver cuál es la que tiene más peso, si el tratamiento migratorio, si evidentemente la cuestión económica o inflacionaria, algunas cuestiones de derechos humanos. Entonces será interesante ese análisis en la elección intermedia, porque de eso podrá definir lo que será la elección dentro de 2 años, la presidencial estadounidense, que evidentemente tiene un gran impacto para nuestro país. Tienes toda la razón. Bueno, pues Rodrigo, gracias por darnos este completo análisis. Te agradezco mucho por estar con nosotros esta mañana. Aquí estamos a la hora de las veces que seas, mi estimado Ángel. Saludos al auditorio. Es tu casa, bienvenido. Muchas gracias. Rodrigo Chávez Fierro con ustedes esta mañana dándonos